para poder conversar de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Gisela. Gracias por atender nuestro llamado. Gisela, Vamos a conversar con el politólogo y analista Eduardo Salmón para ver cuál es la lectura que tú le das, Eduardo, de verdad. Quisiera escuchar tu punto de vista. Lo que ha pasado desde la última vez que conversamos, tras la caída del gobierno de Pedro Castillo, golpe de Estado, fallido golpe de Estado, probablemente el peor que se registra en la historia, el más torpe probablemente. Y lo que ha pasado desde ahí, desde que Dina Boluarte asumió las riendas del país hasta la fecha, es realmente caótico, luctuoso y penoso. Lo que ha pasado desde la fecha última que conversamos es primero una pésima lectura desde la presidenta, que asumía evidentemente bajo una sucesión constitucional, pero incapaz de leer el momento en que vivía, ¿no? En el sentido en que lo único que le quedaba era a ella forzar el adelanto. Si bien es cierto, no está en su facultad aprobarlo, pero sí estaba en su facultad como presidenta presionar al Congreso, ¿no? Y justamente es presidenta porque los presidentes lideran, proponen, pautean un camino, y eso es lo que no se dio. De hecho, su primer mensaje fue horroroso, luego tuvo que retrotraerse y proponer el adelanto, pero al 2024, y ahí vino el segundo error, ¿no? Lo que trajo en sí las protestas, luego tremendos errores de una política contra los derechos humanos. Creo que sin lugar a dudas tenemos a Dina Boluarte. A mí no me quedan dudas que también va a ser la próxima presidenta en prisión, tarde o temprano, porque se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y ella es responsable, sobre todo aún porque luego de los sucesos y ya con la primera matanza en Ayacucho, no hizo los cambios adecuados y nuevamente sucesión tras sucesión. Ya no sé si llamarlo incluso errores a partir de esa fecha, porque lo que pasó fue que en lugar de reconocer la responsabilidad política, y esto se podría, entre comillas, calmar o minimizar de alguna manera con un cambio del gabinete total, ¿no? Y lo que hace es, en lugar de quitar al ministro más responsable, al ministro del Interior, y a los ministros de Defensa, pues premia a uno de estos y lo coloca como premier, ¿no? Con lo cual aún es una afrenta más grave y es un sinsentido, una no lectura de lo que debía enmendar y corregir, ¿no? Ahora, entonces, la señora Boluarte nos lanza el mensaje de que un grupo de machistas no soportan que sea la primera mujer que lleva las riendas del país, que quiere darle la paz. Ese mensaje, ¿no?, bastante manoseado para tocar en el medio de las circunstancias que estamos viviendo, de que por el machismo que impera en el Perú no se deja que la señora Boluarte sea presidenta de la República, y no hay un reconocimiento, salvo el mensaje que ha dado en los últimos días de que pide perdón por esa situación, pero no pide perdón por las víctimas en sí, porque parece que no quiere reconocer de manera contundente que tiene responsabilidad en ello. Sí, totalmente. Creo que hay una utilización, pero como tú dices, me parece indispensable que la utilización sean mujeres quienes denuncien esta utilización política del discurso de género, ¿no? Falso, a mi creer también es falso, pero me parece más importante que en vez que lo digan hombres, que lo digan mujeres. Pero sí es cierto, lo terrible es que no hay un correlato entre sus dichos y las acciones, ¿no? Justamente ella misma vacía de contenido sus pedidos de perdón, sus enmiendas, sus convocatorias a diálogos, mientras que por otro lado, en la práctica, lo que se dan es, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día mismo, ¿no? Han detenido de manera irregular a manifestantes que estaban en camino a Lima, sí, claro, por ejemplo, ¿no? Han detenido 2, 3 camiones, ¿no? Claro, y no se explica por qué, o sea, por qué motivo se reprime la protesta. Cualquier persona, porque desde el Cusco, lo decía hace un momento en el programa Eduardo, en el Cusco se están reuniendo, están haciendo una colecta para que puedan financiar el traslado desde el Cusco hasta acá, de quienes quieran participar de la protesta, que es válida, ¿no?, que es totalmente válida, pero que sean ellos detenidos, ¿a razón de qué? Eso es una violación también a la Constitución, al libre tránsito, al deseo que tienen las personas de protestar, porque no están cometiendo ningún acto vandálico, ningún delito, solo se están transportando. Sí, totalmente, y eso va de la mano también con el discurso del terruqueo, ¿no? Por un lado pido diálogo, pero te terruqueo, ¿no? Pido diálogo, pero violo tus derechos, ¿no? Por un lado pido diálogo, pero no asumo ninguna responsabilidad, ¿no? Y este argumento, Eduardo, disparatado,
No sé qué lectura le das a esto de que las Fuerzas Armadas no han sido los que han causado la muerte de estos ciudadanos, sino han sido personas infiltradas de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, los del Foro de Sao Paulo han estado entrando por la frontera y mientras que estaban protestando les han disparado por las espaldas. Es una cosa de verdad que de locos, ¿no? Pero lo dice la misma presidenta de la República, lo dice el propio presidente del Consejo de Ministros, y eso se repite sin ninguna contundencia de por medio, sin ninguna investigación de por medio. Sí, hay una cámara de eco con eso y digamos es un pequeño sector, creo, de nuestra, no sé si llamarla élite, incluso limeña en particular, en la que hay este tipo de discursos, ¿no? Que de verdad que, como bien tú dices, no pueden ser entendidos desde el punto de vista racional, ¿no? Porque no tienen ningún sustento, ninguna justificación, ¿no? Empezó con el terruqueo, luego pasó con ver a Sendero o a Movadef por todo lado, claro, y terminó acusando a la participación de Evo Morales o que incluso se infiltran por la frontera en el sur armas bolivianas, ¿no? Y sin ninguna prueba, sin ninguna justificación, ¿no? Con un papel bochornoso de quien fuera director de inteligencia de la policía, ¿no? Entonces la verdad es terrible, ¿no? Desde ese punto de vista no se entiende, ¿no? Está tratando de buscar una justificación para tratar de responder o de justificar de alguna manera lo que hizo, ¿no? La matanza de alguna manera, porque finalmente el Estado tiene responsabilidad, ¿no? O sea, es el Estado cuando alguien de las Fuerzas Armadas dispara indebidamente, fuera del protocolo, contrario a las normas, a las leyes y a los derechos, el finalmente responsable es el Estado de esas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Claro que sí, porque ha sido finalmente una decisión política que ha puesto a los militares en cierto punto y que de más está decir que son armas reglamentadas por el Estado, prohibidas por el Estado. Y si ha ocurrido, como lo hemos visto, lamentablemente, casos que son de flagrantes violaciones a los derechos humanos, el caso ocurrió en Ayacucho, que es muy penoso que aquí en nuestro país los medios hayan hecho prácticamente silencio cómplice y que haya sido la agencia Reuters que finalmente lo ha publicado y luego también la República que también hizo eco de ello. Pero esto lo estamos viendo pese a la cantidad de muertos, estamos viendo que de parte de la oposición, que ya no es oposición, no sé si tenemos oposición, no sé si tú lo encuentras, que no veo oposición, pero del Congreso de la República, que antes a otros gobiernos han mostrado una oposición férrea, casi a muerte, ahora los tengamos en silencio, un silencio casi cómplice, y que no encuentren absolutamente nada de malo en la gestión de la señora Boluarte, pese a la cantidad de muertos que tenemos. Y algunos incluso, y he escuchado profesores míos también que incluso han nombrado que aún no se atreven a pedir la renuncia de Boluarte, lo cual me parece ya alarmante, ¿no? ¿Por qué crees que no? Creo que, no, bueno, porque creen ellos, sería mi pregunta. Yo estoy más bien a favor de que es imperativo pedir la renuncia, o sea, es el único camino que hemos llegado y que se ha colocado, creo yo, la propia presidenta, de su responsabilidad política, porque nuevamente, como te había dicho antes, en un momento que era diciembre, fines de diciembre, se podría esto solucionar porque hubo una tregua, recordarás, con un cambio de ministros, con asumir responsabilidades políticas, con poner a otro tipo de premier, y lo que hace es más bien al ministro más involucrado lo premia y lo pone de premier, con lo cual reafirma una política represiva, ¿no? Entonces, al tomar esa decisión, la presidenta, ella misma se coloca todo el peso de la responsabilidad política. Por eso que ahora no veo otra forma de calmar las aguas que no empiece por su renuncia. Lamentablemente es eso. ¿Cuánto más se podría alargar esta situación, Eduardo? ¿Qué pasaría si Dina Boluarte, como lo ha dicho, no voy a renunciar? ¿Qué pasaría si esta protesta, como aparentemente también tenemos del otro lado de la ciudadanía que dicen no vamos a cesar hasta que ella se vaya? ¿Cuál es el panorama que nos espera? Bueno, lo que nos espera es quizás un clima de más violencia y yo temo que puedan haber más fallecidos de continuar con esta actitud, ¿no? Que implica incluso, o sea, si ella quiere justificar en algún punto, no le está funcionando. Hemos visto ayer, hoy, los resultados de la encuesta del IEP, por ejemplo, y se ha notado claramente que su aprobación es muy baja, ¿no? 9% del Congreso y el Ejecutivo creo que está en 19%, y que a su vez un poco más de la mitad del país respaldan las protestas. Entonces, digamos, ella tendría que manifestar o terruquear de alguna manera más de la mitad del país.
Claro. ¿no? Lo cual es una situación complicada. Entonces, este discurso no le ha funcionado. Y no solamente en el sur, ¿no? Sino hablamos de todo el Perú, que hay ciertos sectores que definitivamente no aprueban la gestión de la señora Boluarte y creen que debería renunciar. De hecho, lo paradójico, y bueno, el titular del IEP era muy simpático Claro. porque él era contundente, ¿no? No solo es el sur, No solo es el sur, pero, claro. pero si lo vemos en los disgregados, por ejemplo, por zonas, incluso en Lima, que es la menor de aprobación, desaprobación, por así decirlo, es también fuerte. O sea, su desaprobación es más del 51%. O sea, que incluso en Lima, donde supuestamente sería su bastión de soporte, de aprobación, también es muy bajo, no la quieren. Entonces, yo creo que me resulta muy llamativo que no pueda reaccionar ante estos datos, ¿no? Las encuestas sirven para que los políticos tomen decisiones y en Claro. este caso tendría que entender lo que la población pide, ¿no? ¿Qué cosa le habrá prometido Dina Boluarte al Congreso de la República o qué pactos bajo la mesa hay entre esas agrupaciones políticas y el gobierno que no llaman o no fiscalizan como debe ser lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país? ¿Por qué no llaman a Dina Boluarte? ¿Por qué no llaman a sus ministros? ¿Por qué no los hacen desfilar por las comisiones que tiene el Congreso de la República? Esto en otros gobiernos hubiera sido un escándalo con un solo muerto. Totalmente. Lo primero del pacto que fue clave fue digamos, archivar la acusación constitucional. Ese fue el primer logro, objetivo, parte del pacto. Hoy en día más claro como pacto, fuertemente, ¿no? Y lo segundo, bueno, es el poder siempre obnubila, ¿no? Entonces Es ella sensual verse en la historia como la primera presidenta del Perú, pero bueno, ¿a qué ¿Costa costo, de qué? no? ¿Cuántas Claro. vidas? Son como 49 muertos ya. Claro, y probablemente lo que pasaba con Dina Boluarte en la subcomisión de acusaciones constitucionales con el presunto delito que ella se le adjudicaba es nada en comparación a lo que va a vivir en adelante. Su situación legal, penal es complicadísima. Yo lo decía hace un momento. Pedro Castillo probablemente salga de la cárcel. No sabemos en los próximos meses o años. Va a tener definitivamente que someterse a la justicia como lo está haciendo hasta ahora. Pero Dina Boluarte va a seguir. Porque estamos hablando acá de una comisión de delitos y delitos gravísimos que van contra los derechos humanos, violación sistemática de los derechos humanos. Porque esto no ha parado y todavía no para. Claro, los casos de violaciones de derechos humanos no prescriben. Entonces, la materia penal le va a perseguir toda su vida, ¿no? Sin ninguna duda. Le va a pedir, y bueno, a su primer ministro también, y a los ministros les toca también constitucionalmente. Entonces, es lamentablemente una pena, ¿no? Cuando pudo tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Pudo ser renunciar, pero yo creo que no era renunciar el camino, al menos desde mi punto de vista, pero sí auparse no en el Congreso, sino en la sociedad civil, ¿no? En hacer justamente un gobierno de transición o de continuación, cualquiera de los dos, pero apelando a justamente lo que Castillo defraudó, ¿no? A ese sentir y con una coherencia de centroizquierda o izquierda incluso, pero democrática, que lamentablemente no hemos visto, ¿no? Ahora, el señor Otaro le menciona que quien está liderando todo esto desde su celda de Barbadillo es el señor Castillo. Antes el señor Castillo era casi inimputable, era un personaje que no podía, a decir de la oposición, no podía ni mandar una idea concreta sola, no podía representarnos en el exterior, nos daba vergüenza, como lo decían en el Congreso de la República, y ahora este personaje tan ridiculizado, casi una caricatura, puede liderar una marcha a nivel nacional en conjunto, en coordinación con el Foro de Sao Paulo, como lo quieren decir. O sea, ese es el argumento que están usando. Sí, no tiene ninguna coherencia. Lo mismo con el terrorismo, ¿no? O sea, por ejemplo, un típico fake news y mito del fujimorismo es que Fujimori derrotó Sendero Luminoso, ¿no? Pero a su vez que dicen esto, bueno, dicen que Sendero está en los más de 120 puntos de tomas de carreteras y movilizaciones a nivel nacional. Entonces, ¿cómo acabó y a su vez... Y cómo nuevamente apareció? Nacional? Y justo en las protestas, ¿no? Es increíble. Justo, ¿no? Y justo más de 100 puntos, o sea... Y cuando no hay protesta, no hay sendero, no hay nada, todo está normal, pero aparece una protesta, aparece una marcha, terroristas, senderistas. O sea, entonces la DIRCOTE está por gusto. Hay que llamar la atención a la DIRCOTE, ¿no? Que está haciendo un trabajo bastante cuestionable. Sí, la DIRCOTE y la DINI nos deben explicaciones y son entidades que de verdad se les necesita
y sin embargo no están para lo que se les necesita, ¿no? Este terruqueo, como tú mencionas, que se usa de manera conveniente cuando estamos, sobre todo se usa en campaña electoral, ¿no? Cuando aparece un candidato de izquierda, ¿no? Les viene, claro, les viene muy bien, ¿no? Yanton Mala, uy, cuidado del chavismo, vamos a hacer Cuba, Sendero Luminoso, Movadef, lo mismo también pasó con Pedro Castillo, con Verónica Mendoza. Convenientemente les viene muy bien a la derecha, sobre todo, utilizar este argumento, ¿no? Pero ahora que la señora Boluarte es presidenta de la República por orden constitucional y vemos a la gente en las calles, gente que de manera espontánea ha estado participando en las marchas, independientemente de cómo han terminado estas marchas, porque si se cometen delitos tienen derecho a un juicio que finalmente los sentencie y se pruebe que han cometido delitos, pero no que se les dé pena de muerte en ese momento. Independientemente de eso, este mensaje que la señora Boluarte ha repetido como disco rayado, que son grupos violentistas, que son grupos senderistas, y que lo han repetido y han dicho también inclusive terroristas, aquellos que han integrado su gabinete, sobre todo quien lo representa, que es el señor Otárola, ¿no es acaso contraproducente en medio de lo que estamos viviendo? Etiquetar a estas personas que viven en zonas donde precisamente más han vivido la violencia terrorista, en la zona del sur, en la zona en ciertas zonas del interior, en Ayacucho, en Huamanga, donde más se ha vivido el terrorismo, donde quienes conocen mejor el caos, el dolor que genera el terrorismo son ellos. Y llamarlos a ellos, que son víctimas del terrorismo, decirles terroristas, ¿no es acaso disparatado y, por supuesto, sin ningún sentido común? Es por eso, bien lo que relatas, es por eso que es tan importante y es la única vía de poder entablar un camino, es realmente empezar por su renuncia. Porque, como tú bien dices, se ha llegado a un extremo de herir a una población que a su vez ya había sufrido de estos males y que han revivido, ¿no? De forma práctica las matanzas, como el actuar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en carne propia, es que ya no hay un interlocutor válido para el diálogo, ¿no? Ni siquiera la Presidenta de la República. Por eso que para poder empezar su renuncia es un imperativo. Ella misma, como tú dices, ha incendiado la pradera, ¿no? Claro. Primero fue el premier, luego fue ella con su mensaje, un mensaje que yo esperaba cualquier cosa menos eso, ¿no? Para mí su mensaje a la nación fue gasolina de 98 octanos, ¿no? Y la entrevista que ayer tuvo el premier Otárola va en ese mismo sentido, ¿no? Ratifica todo. El señor Otárola está omnibulado, el señor Otárola vive en un mundo paralelo, porque no hay ningún tipo de sensibilidad ni humanidad hacia la gente que está llorando a sus muertos. No se puede justificar lo que ha pasado. Y parece que el señor Otárola representa muy bien a la señora Boluarte. De verdad, representa muy bien el sentir y el actuar de la señora Boluarte, porque ambos piensan igual. Para ellos no ha pasado nada, para ellos se ha matado a terroristas, para ellos se ha devuelto la paz al Perú matando 50 personas. Es en realidad increíble, pero parece que ese es el mensaje que nos dan. Sí, lamentablemente hay un problema crítico de representación, pero que nos ha demostrado que incluso trasciende ese problema de representación, ¿no? Porque ha habido también racismo, un clasismo que, como se ha evidenciado, es estructural, ¿no? Porque justo en esas zonas donde hay mayor población quechohablante, donde hay población indígena, es donde las fuerzas del orden han tenido una respuesta más que desproporcionada, ¿no? Ilegal. Y eso es algo que debemos de atender y que hasta ahora no pareciera que no quisiéramos aceptar entre peruanos. Claro. El mensaje del señor Otárola que no vamos a permitir que lleguen acá a Lima, como si ellos no fueran parte del Perú, como si fuera una guerra entre las regiones y Lima. No vamos a permitir que la zonada se dé en Lima, o sea, como si Lima fuera un fortín, ¿no? Como que hay que proteger a Lima de los que van a venir al interior. O sea, el mensaje despectivo, peyorativo, ¿no? Ninguneando a ciudadanos que también son peruanos y que lo da así de manera tan ligera, en realidad lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Como finalmente él ve a la otra parte del Perú. Mientras tengamos una política desde el desprecio, que es lo que se ha dado, no hay posibilidad de diálogo alguno, porque estás viendo al otro no como un igual, sino como un enemigo. Como un inferior, ¿no? Y como un enemigo, ¿no? Sí, un enemigo al que hay que eliminar encima, sí. ¿no? Qué pena, de verdad. Entonces, eso es muy peligroso y tenemos que resolver eso, y también una deuda histórica que tenemos como países, justamente cómo se relaciona la relación entre regiones, ¿no? Lima
no puede tener este peso preponderante sobre las otras regiones, ¿no? Y eso es algo que en más de 20 años no hemos querido atender, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias. Muchas No, gracias gracias a por ti, habernos Gisela. brindado estos minutos. Hasta luego, muy gentil. Hasta luego. Conversábamos con Eduardo Salmón, politólogo, sobre lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que todos, no hay que ser tampoco muy expertos en la materia, en temas legales, para saber lo que se le viene al señor Boluarte es gravísimo. Su situación penal, su situación legal, va a ser en realidad interminable. Lo ha dicho el doctor Carlos Torres Caro. Van a pasar años o décadas, ella va a seguir en juicios por la grave violación a los derechos humanos que se han dado en su gobierno. Hemos llegado ya al final de Causa y Efecto. Se despide de ustedes Gisela Sotelo con la producción de Susana Díaz. Permiso.